Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo actualizaciones en el mundo de la farándula turca con todas sus celebridades, así que vamos a dejarnos de rodeos y preámbulos y de inmediato vamos a ponerlo en actualización. Y empezamos con buenas noticias, lluvia de premio para la serie turca Uşakşehir, Ciudad Lejana. Ahí lo dejo con todos los detalles. La serie turca Uşakşehir está arrasando desde que comenzó su emisión por Canal D. Esta producción no ha dejado de dar de qué hablar, no solo por su historia atrapante, sino también por su poderoso elenco. Y ahora, además de romper récords en audiencia, se llevó una lluvia de premios. En la 11ª edición de los premios Ayakli Gazettepe, uno de los eventos más esperados de la televisión turca, Uşakşehir fue la gran protagonista. La serie, que se grabó en la mágica ciudad de Mardin, se alzó nada menos que un premio a mejor serie turca del año, pero eso no fue todo. Ozan Akbaba, quien interpreta al intenso Cihan, ganó el premio a mejor actor, y Sinem Ünsal, que da vida a la enigmática Alia, fue elegida como mejor actriz. Tremendo logro. La ceremonia estuvo llena de glamour. Por parte de Uşakşehir asistieron varios miembros del elenco como Atakan Özkaya, Dilin Doger, Sara Shaz y Alper Shankaya. Además de los productores Lale Eren y Sen Özkan, en la alfombra roja hablaron con la prensa y confesaron sentirse felices y agradecidos por el cariño del público. El premio Mejor Serie fue entregada a Lale Eren, una de las productoras de la serie, quien dedicó el galardón a todo el equipo. Gracias al maravilloso equipo frente y detrás de cámara que ha trabajado con tanto esfuerzo, este premio es para ustedes y por supuesto gracias al público por votarnos y hacernos sentir tan valorados. Ozan no pudo estar presente porque estaba en pleno rodaje, pero envió un video para agradecer el reconocimiento. Su compañero de elenco, Atakan, recibió el premio en su nombre y le dedicó unas palabras muy emotivas. Es un honor recibir este premio por Ozan. Para mí, él merece todo, es como un hermano y un gran ejemplo en escena. Sinem Ünsal también se encontraba filmando y no pudo asistir, pero envió un cariñoso video desde Mardin. Su compañera Sara Shaz, quien interpreta a Nare, recibió el premio por ella, momento súper especial. Nada, felicidades para este elenco. La verdad es que la serie Uşakşehir es una de mis series favoritas y nada, que la sigan rompiendo. Pero cuéntame tú ahí en los comentarios si estás viendo la serie Uşakşehir y si te gusta tanto como a mí. Y bueno, respecto al accidente del actor turco Berk Atan, ya salieron las primeras imágenes del accidente. Ahí se las dejo a continuación. Una noticia que dejó a todos helados: Berk Atan, el querido Taner de la exitosa serie Gönül Dagi, sufrió un grave accidente de tránsito la noche del 19 de abril. El actor se dirigía desde Estambul hacia Sivrihisar en un vehículo del set cuando de pronto el vehículo se volcó varias veces. El accidente ocurrió en la zona rural de Sazak, en el distrito de Mihalichik. Según se informa, Berk no viajaba solo. En el vehículo también estaba su pareja, la actriz Suder Sulal Güler, y otra compañera, Aybike Saglan Tashkin. Las primeras informaciones confirmaron que Berk sufrió graves fracturas en las costillas, mientras que Tashkin resultó con una fractura en la columna vertebral. Minutos después del impacto, las redes comenzaron a llenarse de preocupación y hace tan solo unas horas se difundieron las primeras imágenes del vehículo tras el accidente. Las imágenes muestran la magnitud del choque. El minibús terminó completamente volcado tras salir del camino. Tanto Berk como Aybike fueron trasladados de inmediato al hospital de la ciudad de Eskişehir. Aunque al principio se dijo que el estado de Berk era grave, afortunadamente se confirma que su evolución es favorable. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, mientras que Aybike está siendo tratada en neurocirugía. El conductor del vehículo fue detenido, como les mencioné anteriormente, para declarar mientras se investiga la causa exacta del accidente. Más adelante yo les estaré informando el estado de este actor, dándole más actualizaciones sobre este caso. Y en otras noticias, drama, la verdad es que el actor turco Özkan Deniz se encuentra hace unos meses ya en el ojo público, mucho drama en su vida, así que los dejo ahí con más detalles y actualizaciones sobre todo lo que está pasando con él. Y es que Deniz rompe el silencio, lanza durísimas acusaciones contra su propio hermano, como ya yo les he hablado de eso anteriormente, pero ha surgido nuevos detalles de este chisme. Una historia que parece sacada de una telenovela, pero es real. Özkan Deniz, el famoso cantante y actor turco, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, conflictos familiares, acusaciones y traiciones y una salud golpeada por el estrés. Todo esto ha salido a la luz en los últimos días y las declaraciones son simplemente impactantes.
bastante. ¿Pero qué está pasando? Desde hace un tiempo, Özkan Deniz ha estado envuelto en una guerra con su propio hermano, Erkan Deniz. La tensión entre ambos escaló tanto que terminó en los tribunales y en redes sociales. La presión fue tal que Özkan incluso sufrió de espasmo cardíaco en pleno set de grabación y luego tuvo que someterse a una angioplastía, un colapso físico provocado, según él mismo, por el conflicto que vive con su familia. El punto de quiebre llegó cuando Özkan comentó una foto de su esposa, Samar Daggar, en Instagram y lo que escribió fue una verdadera bomba. Mi amor, no lo lograron, por eso están tan llenos de odio, no lo lograrán. Por eso están tan agotados. Tú y mi hijo son lo único que tengo, son mi historia más hermosa. Estas palabras fueron interpretadas como un dardo directo a su familia y no pasó mucho hasta que llegó la verdadera tormenta. A través de varias publicaciones, Özkan acusó directamente a su hermano Erkan de amenazarlo, de desvivirlo, maltratarlo verbalmente a él y a su hermana, menor Sibel, tener vínculos con sustancias prohibidas y problemas de alcohol, robarle dinero y esconderlo en el extranjero, utilizar su nombre para estafar personas, destruir la armonía familiar por codicia y rencor. En sus propias palabras, Özkan escribió: "No tienes ni un gramo de dignidad. Durante años intenté sacarte del hoyo, pero tú no querías salir. Arruinaste mi salud, jugaste con mi carrera, me traicionaste, ya no tengo fuerza. Ahora todo está en manos de la justicia". Pero ¿y su madre y el resto de la familia? Cuando los periodistas le preguntaron si había llamado a su madre durante las festividades, Özkan respondió con frialdad: "No los llamé, gracias". Todo indica que esta crisis también ha distanciado al cantante de su madre, con quien tenía una relación cercana, una familia completamente fracturada. Pero no todo es oscuridad. A pesar del caos, Özkan fue visto recientemente compartiendo un momento familiar con su esposa y su pequeño hijo. Pasearon juntos, se abrazaron en público y demostraron que, al menos en su núcleo más íntimo, hay paz y amor. Pero Ivo sale en su defensa. El legendario Ibrahim Tatlıses también se pronunció y dijo: "A un hermano no se le hace eso, lo que está pasando es pura envidia, a veces un pariente puede hacerte más daño que un enemigo". Yo hablé con Özkan, le dije que se mantenga tranquilo, que no se deje destruir. Cabe mencionar que Ivo también ha tenido problemas con su familia, primero con su hija Dilan y luego con su hermano Hüseyin, a quien recientemente atacó con declaraciones muy duras. Parece que los conflictos familiares no discriminan ni las leyendas. Y es que el drama en esta familia jamás termina y todo un caos totalmente. Para que ustedes vean, señores, que hasta en las mejores familias existen los problemas. No importa cuánto dinero tengan, problemas siempre van a existir, porque diferencias de caracteres. You know. You understand. Y bueno, en otras noticias no tan positivas, una despedida desgarradora. El equipo de la serie Shakir Pasha de Ailesi despide a Serkan Suyan. El mundo del entretenimiento en Turquía está de luto. Serkan Suyan, jefe de producción de la serie Shakir Pasha ve Ailesi, Milagros y Escándalo, falleció trágicamente tras el incendio ocurrido en la mansión de Buyukada, donde se rodaba la serie. Este devastador incidente sacudió a todo el equipo y hace apenas unos días se llevó a cabo su funeral en la mezquita Sarayi Sedit en Estambul. Fue un momento de profundo dolor, pero también de homenaje a quien fue una figura clave detrás de cámara. Entre los asistentes tuvieron conocidos actores y actrices que trabajaron en la serie como Vahide Persin, Sen Yegit, Firak Danish y Helen Kandemir. También asistieron figuras destacadas del mundo artístico como Altan Gurdun y Talat Bulu, quienes no pudieron contener la emoción durante la ceremonia. Una despedida que deja una huella en el corazón de todos los que trabajaron con él y que nos recuerda lo frágil que es la vida incluso detrás de las cámaras. Y para que ustedes vean ese accidente de la serie que se incendió el set, nosotros veíamos que decía nada más, no, que se incendió el set de la tal serie, pero no sabíamos la magnitud de gravedad. Enviamos fuerza para su familia y nada, hasta aquí mi gente linda, voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado, pendientes al canal para más actualizaciones y noticias de sus actores turcos favoritos. Síganme en mis redes sociales, mi Instagram que está apareciendo por aquí, igual se lo dejo en la caja de descripción, el link que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los invito a que se suscriban, compartan, manita arriba y ya así me despido. Bye bye, hasta la próxima.